Saludos niñas y niñas, les saluda el profesor César Enoch. En esta ocasión vamos a trabajar los cuerpos geométricos, pero antes que entremos en el tema me gustaría que hagamos la diferencia, establezcamos la diferencia entre un cuerpo geométrico y una figura geométrica. Para empezar, una figura geométrica es una figura plana, como dibujada nada más, y que solo tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Puede ser largo y ancho, nada más. En el caso de un cuerpo geométrico, tiene tres dimensiones que son largo, ancho, altura, tiene profundidad y además ocupa un espacio. Se le ocupa un espacio. Es un cuerpo sólido. Por eso le llamamos cuerpo geométrico. Esa es la diferencia entre una figura y un cuerpo. Vamos a iniciar con los cuerpos redondos. Para empezar, vamos a ver, los cuerpos geométricos se pueden clasificar en cuerpos redondos. Si son, oiga la definición, cuerpos limitados solo por superficies curvas, o ya sea por superficies curvas y también por alguna superficie plana. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Si se fijan, tenemos aquí un cilindro circular recto. Si se fijan, su superficie es curva, tiene una superficie curva. El cilindro circular recto se obtiene del giro de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Vamos a ver aquí. Si nos fijamos, primero, un rectángulo de base R, vamos a llamarle así, y de altura H. Se hace girar en torno a H, es decir, en torno al círculo. Y al final se obtiene un cilindro circular recto de radio R y altura H, pero con una figura curva. Ese es un ejemplo de un cuerpo redondo. Ahora vamos a trabajar los elementos de un cilindro circular recto. ¿Cuáles son esos elementos? Veamos. Tenemos el centro de cada base. El centro de cada base, ahí nos fijamos que el centro y el centro está definido por cada base. Ahí me fui, disculpen. Entonces, luego tenemos las bases, que son los dos círculos que son paralelos y congruentes. Luego tenemos, ahí tenemos, fijémonos en la base 1 y la base 2. ¿Ya? Ahora vamos con el radio del cilindro. El radio es un un segmento que va desde el centro hacia uno de los lados de la circunferencia. Vamos a verlo. ¿No? Ahí está el radio. Si nos fijamos, desde el centro de la circunferencia, de la base, hacia uno de los lados de la circunferencia. A eso le llamamos. Ahora, la altura es un segmento que une los centros de la base. Ahí tenemos en rojo, esto que está aquí, es la altura de ese. Ahora vamos a otro ejemplo de cuerpo geométrico, el cono circular recto, ¿verdad? Un cono circular recto, vamos a hacerlo más pequeño esto, ahí. Un cono circular recto se obtiene del giro de un triángulo rectángulo alrededor de sus catetos. Veamos. El triángulo rectángulo, puede ser este, está definido por A, O y B, se gira alrededor del cateto AO, o sea, en este cateto. Y al dar vuelta forma un cono, ¿verdad? Y tiene, por lo tanto, una superficie curva. ¿Cuáles son los elementos de un cono circular recto? El vértice, por supuesto, si fijamos tiene tres vértices, ¿verdad? Un vértice que también se le conoce como cúspide. La base, que en este caso es una forma circular, por eso se le llama cono circular recto. Las superficies laterales, que ahí la tenemos, que es curva. El radio, que ya sabemos que es el segmento que va del centro hacia uno de los lados de la circunferencia de la base. La altura, que ya sabemos que va desde el vértice o de la cúspide hasta el radio, al centro. Esa sería en este caso la altura de un cono circular recto. Y el otro cuerpo geométrico redondo es la esfera, ¿verdad? Que es como que fuera una pelota. Ya eso es muy fácil de identificarla.
y ahí tenemos los elementos de una esfera. El centro, que está dado aquí por R, que es el punto en un punto equidistante de todos los puntos de la esfera, es decir, que todos los puntos de la superficie de la esfera se encuentran a igual distancia del centro. Luego tenemos el radio, que ya conocemos que es el radio, es el segmento que tiene por extremo el centro de la esfera y cualquier punto de su superficie. Ahí está el radio. Luego el diámetro, que ya sabemos que es el doble del radio, ¿verdad? Es el segmento que pasa por el centro de la esfera y que tiene por extremos dos puntos distintos de su superficie. Y luego hemos aprendido entonces cuáles son los tres cuerpos redondos más importantes. Ya decíamos el cilindro, el cono y la esfera. Y además aprendimos sus elementos. Ahora vamos a aprender qué son los poliedros. Para empezar, los cuerpos geométricos que se clasifican como poliedros son cuerpos limitados solamente por superficies planas. Eso que quede muy claro. Solamente están limitados por superficies planas. No hay nada de curva en estos cuerpos. Y uno de ellos es el prisma recto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del prisma recto. Los siguientes sólidos son prismas rectos. Veamos. Dos de sus caras son polígonos, paralelos y congruentes. Estas se llaman bases. Y por eso lo vamos a llamar a estos prismas dependiendo de la forma en que tenga la base, le vamos a nombrar. Por ejemplo, si en este caso, su base es un triángulo, entonces le vamos a llamar prisma triangular. Si tiene cuadrada su base, entonces la vamos a llamar prisma cuadrado o cuadrangular. Si su base es un polígono de más de 3 lados, pues la vamos a llamar pues, prisma poligonal o dependiendo del número de sus lados. Por ejemplo, en esta que tiene 6 lados, una prisma hexagonal. Veamos las bases. Si fijamos el primero, las bases son, ahí está, triangular. El siguiente, sus bases son cuadradas. Fijémonos en las bases, son dos bases, superior e inferior. Luego tenemos el otro cuerpo geométrico, también tiene una base. Lados. Las otras caras son cuadriláteros paralelogramos perpendiculares a la base. Se les conoce como caras laterales. Vamos a verlas. ¿Cuáles serían las caras laterales? En el caso de esta prisma triangular, tiene tres caras. Fijemos una. Tiene una cara, dos y tres. Serían las tres caras de la prisma triangular. Y luego tenemos el otro, que es la prisma cuadrangular. Ahí está, tenemos una cara. Vamos a pasar aquí. Una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras. Ahora en el siguiente, la prisma hexagonal, veamos las caras laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes se fijan, el número de caras es el mismo número de lados de la base. Este que tiene 3 lados tiene 3 caras laterales. Esta base tiene 4 lados, tiene 4 caras laterales. Esta base tiene 6 lados, entonces tiene 6 caras laterales. Vamos a ver cuáles son los elementos de un prisma recto. Primero, los vértices. Ya saben que son cada uno de los puntos que unen las aristas. Ahí están. Las bases. Tiene dos bases. Arriba y abajo hay bases. Las caras laterales. Fijémonos. 1, 2, 3, 4 caras laterales. Luego las aristas, que son los lados de las caras laterales que no pertenecen a las bases. Veamos la arista 1, 4 aristas y las aristas de la base también. Luego la altura, que es un segmento que tiene como extremo los centros de las bases. Mide igual que la arista. Ahí nos fijamos que tiene la misma altura que una arista. Ese sería el elemento de la altura. Luego la diagonal, que es un segmento que tiene por extremos dos vértices opuestos, ¿verdad? Y que no pertenecen a una misma cara. Nos fijamos un ejemplo de una diagonal. Otro poliedro también es muy conocido, es el cubo. El cubo se caracteriza porque es un prisma rectangular recto y que tiene todas sus aristas, tienen las mismas dimensiones y por eso son congruentes.
También al cubo se le conoce como hexaedro regular. Veamos la arista, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aristas. Todas miden lo mismo. Luego los vértices, ahí están los puntos negros, son los puntos que unen las aristas. Las caras, en este caso de este cubo, 1, 2, ¿verdad? Son cada una de las caras que tiene. Luego tenemos la diagonal, que también es lo mismo que en la prisma, un segmento extremo, ¿verdad? De dos vértices opuestos al cubo. Luego tenemos la pirámide regular recta, ¿verdad? Aquí tenemos una pirámide que también la vamos a clasificar dependiendo cómo sea la forma de la base. En el primero, por ejemplo, tenemos una base, vamos a verla. Esta, una base triangular, entonces le vamos a llamar pirámide triangular. La otra tiene una base, un polígono de un pentágono, entonces es una pirámide pentagonal. Y la otra es una pirámide hexagonal porque tiene 6 lados en su base. Las otras caras, también llamadas caras laterales, son triángulos isósceles congruentes y las pirámides poseen tantas caras laterales como lados tiene la base, ya lo decíamos anteriormente. Por ejemplo, si esta pirámide es triangular, va a tener 3 caras laterales, digamos, 1, 2 y 3. En el otro caso es una pirámide pentagonal, 5 lados, entonces va a tener 5 caras laterales, 1, 2, 3, 4 y 5 caras. El otro es una pirámide hexagonal, es decir, de 6 lados por su base, por lo tanto va a tener 6 caras laterales. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras laterales. Y las caras laterales se unen a un único punto llamado vértice de la pirámide. Algunos también le llaman cúspide. Fijémonos. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos de una pirámide regular recta? Veamos. Primero el vértice de la pirámide, conocido como cúspide también, la base. Luego tenemos los vértices de la base, ahí están. Las caras laterales, 1, 2, 3, 4 caras. La arista laterales, ahí está. Y la arista de la base que están abajo. Y por supuesto la altura, que sabemos que va desde del vértice de la pirámide hasta el centro de la base. Ahí está. Está representado en rojo. Muy bien. Ahora que ya conocemos todos esos elementos, vamos a trabajar, con estos ejercicios. Yo les voy a mandar un enlace en el grupo de WhatsApp para que nosotros realicemos estos ejercicios que están aquí. Y les voy a explicar cómo lo van a hacer. Primero, vamos a resolver el ejercicio. Voy a resolver uno de cada uno. Aquí me dice que me escriba cómo se llama este cuerpo geométrico. Si se fijan, es un poliedro porque tiene solo figuras planas y además tiene una base triangular, por lo tanto es una prisma triangular. Y aquí me aparece el nombre. Solo lo voy a definir como si es una prisma, si es una pirámide, si es un cilindro, un cono, una esfera. Nada más selecciono, yo sé que es una prisma. Esto ya sé que es una esfera. Escribo el nombre. Este tiene un vértice, una cúspide, por lo tanto es una pirámide. Y escribo ahí pirámide. Y así sucesivamente voy a ir escribiendo cada uno de ellos. Luego dice, indica a qué cuerpo geométrico corresponde cada desarrollo. Esto es muy importante. Eso nos va a desarrollar el pensamiento lógico. Si nos fijamos, al unir todo esto, quedaríamos con una base. Fijémonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una base. Y ese sería, como es una prisma, entonces sería una prisma hexagonal porque tiene 6 lados. Esto ya fácilmente distingo que es un cilindro, ¿verdad? Pongo un cilindro, pongo prisma hexagonal. Esto es un cubo, nos fijamos, tiene 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 caras, 6 caras laterales, entonces formamos un cubo. También recuerden que se le conoce como prisma cuadrangular, ¿verdad? Porque tiene como base cuadrada. Y así, aquí tenemos un cono, aquí tenemos una prisma triangular, otra prisma triangular, y así
Sucesivamente vamos resolviendo esos ejercicios. Luego aquí nos pide que señalemos solo las oraciones que son verdaderas. Entonces, por ejemplo, dice, las esferas tienen una superficie curva, por supuesto. Entonces, la señalo, ¿verdad? Los cuerpos redondos son cilindro, la pirámide y la esfera. Bueno, el cilindro y la esfera sí, pero la pirámide no, por lo tanto no lo señalo. Los conos tienen una base circular y una superficie lateral curva, así es, ponemos, y así sucesivamente. Y luego aquí dice, escribe el nombre de cada cuerpo, coloca en su lugar los elementos que se indican. Aquí este que está aquí, por ejemplo, es el radio, entonces arrastro y escribo el radio. Esta es la base, obviamente, entonces escribo base y la superficie curva, lateral curva y así. Y luego escribo el nombre, en este caso un cilindro, y lo mando, ¿verdad? Y lo resuelvo igual con otros cuerpos redondos. Y aquí con estos cuerpos poliedros, que son superficies laterales planas, voy a escribir el polígono de la base. Si nos fijo, la base es un triángulo, entonces es triangular. La base es triangular y la base en este caso 1, 2, 3, 4 es pentagonal 5 lados. El número de bases ya sabemos que tienen dos, las prismas tienen dos bases. En el caso de las pirámides solo tienen una base. El número de caras laterales, recuerden que si la base tiene 3 lados, las caras laterales van a ser 3. Si la pirámide tiene 3 lados en la base, las caras laterales van a ser 3. Si la base tiene 5 lados, las caras laterales van a ser 5. Y así sucesivamente. Una vez que han resuelto este ejercicio, se van a ir donde dice terminado. Le vamos a dar donde dice terminado. Y para ello, le voy a enviar la respuesta a mi profesor. ¿Qué hago? Dice enviar mi respuesta al profesor. Escribo mi nombre. Por ejemplo, voy a escribir el mío. El grupo, si estoy, bueno, solo hay sexto grupo, vamos a poner ahí, grupo A, por ejemplo, si soy del grupo A. Asignatura, por supuesto, matemáticas. Y aquí me van a escribir el del profesor, el correo del profesor, que es este. Fíjense bien. No lo voy a hacer a través del correo institucional esta vez, sino que lo voy a hacer a través de este correo que es narcilenoc2989@gmail.com y le doy enviar y ese resultado me va a llegar a mí para saber cómo salieron. Ahí después al final me sale la respuesta, miren, y me sale cuánto saqué. En este caso saqué 3 de 10 porque pues no resolví todos los ejercicios. Obviamente ustedes sí lo van a resolver todos y ahí les va a salir en qué se equivocaron. Suerte con su trabajo.